Bien, bien jóvenes. Para poder empezar ya esta clase, como ustedes están viendo, ya en pantalla tenemos el tema que vamos a trabajar. De hecho, esta es la continuación de la clase pasada. Hemos estado analizando el punto, particularmente la función y el papel que cumple el narrador o el autor, en este caso, de una obra literaria, pues en un texto, ¿sí? Nosotros tenemos que saber identificar las funciones específicas del mismo. Pero en este caso, como ustedes están observando, jóvenes, en este caso nos vamos a ocuparnos de la perspectiva del narrador, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, ¿tienen alguna pregunta antes? Ninguna, tal parece, ¿no? Bien. A ver, indicarles, preguntarles, jóvenes, antes. Quisiera saber que me puedan responderme o quisiera saber qué entienden ustedes por perspectiva. ¿Qué entendemos por perspectiva? Jóvenes, ¿tenemos algún conocimiento acerca del término? Solamente la palabra perspectiva, solo eso, nada más. ¿Qué significa para nosotros ese término? ¿Qué entendemos por perspectiva? De acuerdo al diccionario, ¿qué significa? A eso me refiero. Ninguno tiene idea, ¿no? Ya, a ver, la palabra perspectiva, jóvenes, desde el punto de vista o desde el significado que presenta los diccionarios o el diccionario, es como un objetivo, una meta, un objetivo que una persona o alguien quiere lograr, por decirlo así. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los estudiantes de la especialidad de comunicación del quinto semestre? ¿No? ¿Me logran escuchar, jóvenes, o estoy de repente hablando muy bajito y no me pueden escuchar? Sí se escucha, maestra. Ya, ok. Sí se Entonces, escucha, profesora. ya, ok. Entonces, decía, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen como estudiantes? Como estudiantes, ¿cuál es su perspectiva, jóvenes, de ustedes? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta como estudiante? Culminar la carrera como estudiante. Culminar la carrera como estudiante. ¿Qué más? A ver, después de Miss, buenas tardes. después de culminar tu carrera, ¿cuál es tu objetivo? Trabajar, profesora. Trabajar, excelente. Miren, esa perspectiva va en cadenita, ¿verdad? Primero, cuando hemos estado en el colegio, nuestra perspectiva era estudiar una carrera profesional, terminar una carrera profesional. Ahora, ya estando en la carrera profesional, lo que estamos decidiendo es tener otra meta, como culminar la carrera, luego desenvolverse como tal o trabajar en la misma, etcétera, ¿no? Esa es su perspectiva como estudiante, ¿sí? Ya está. Ya hemos definido, incluso con un ejemplito, la palabra perspectiva. Ahora vamos con lo que es el narrador. De acuerdo al diccionario, ¿qué significa la palabra narrador? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene este término narrador? Definitivamente, yo pienso que todos están ahí en su cabecita, ahí rondando las ideas. Narrador viene de narrar, ¿no? Del verbo narrar. Y narrador es aquella persona que va a relatar, que va a contar algún suceso, algún acontecimiento, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora vamos a juntar ambos términos. Perspectiva del narrador. Ah, ya sacamos la conclusión ya aquí. Así que en esta ocasión vamos a estudiar o vamos a analizar un poquito más acerca de las perspectivas que tiene el narrador al momento de narrar, relatar, contar las obras literarias o la historia o el cuento o el poema, etc. Es decir,
cuál es su objetivo de este narrador, cuál es la función que va a cumplir este narrador, cuál es el papel que va a cumplir este narrador al momento de relatar las historias o los cuentos, como decía. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto de la cual vamos a tratar ahora mismo. Entonces, en conclusión, decimos, la perspectiva del narrador es el punto de vista que éste adopta frente a los hechos narrados. ¿Ya? Ese es su punto de vista. Es decir, como el narrador se va a poner en una posición muy decidida, ya de cualquiera de los casos, ya ahorita vamos a ver los casos, ¿cuál va a ser su punto de vista o su forma de actuar en una obra literaria? De hecho, los narradores existen en cualquier acontecimiento, ¿ya? Así que esa es la cantidad de información atribuida a cada personaje y a la que el narrador se reserva a sí mismo. La perspectiva del narrador puede ser objetiva o puede ser subjetiva, ¿ya? Tomamos en cuenta estos dos detalles importantes acerca de la perspectiva del narrador. ¿Cuáles? Estamos hablando que puede tener dos perspectivas principales el narrador o dos funciones, vamos a llamarlo así también, ¿ya? El cual es ser objetiva o puede ser subjetiva, ¿sí? Ya está. Pero, ¿qué quiere decir objetiva? ¿Qué quiere decir subjetiva? ¿No? Necesitamos ver la diferencia de ambos. Primero vamos a ver lo objetivo. ¿Por qué se dice que el narrador tiene la perspectiva objetiva? Veamos. Dice que se define por la ausencia de toda referencia del narrador. Los acontecimientos aparecen como se han producido. A medida que surgen en la historia, parecen narrarse a sí mismo. En este caso, el narrador sabe menos que los personajes. Ya, todavía nos queda un poquito flojo el hecho de que el narrador tenga la perspectiva objetiva, ¿sí? Pero vamos a entender mejor con esta parte. Vamos. Subjetivo. Se dice que el narrador tiene una perspectiva subjetiva cuando se indica explícitamente la presencia o referencia de un yo. El narrador es tanto o más que sus personajes, porque sabe tanto o más que ellos, expresándolo de otra forma. Por ejemplo, podemos explicar de la siguiente. Es decir, vamos a ver, mire, se dice subjetivamente porque en cada acontecimiento decía al inicio que va a existir el narrador, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos claros, ya está. Se dice objetivo porque vamos a encontrar muchas obras literarias, muchas, bueno, de hecho en todas, vamos a encontrar de que el narrador va a saber más o va a saber menos, es decir, va a estar relatado el cuento, la historia, el contenido, como tú quieras llamarlo, en primera persona o en segunda persona. A eso se refiere, en otras palabras, cuando decimos objetivo y subjetivo. Una de ellas es que va a relatar el narrador en primera persona y la otra va a ser en segunda persona. Por ejemplo, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, muchas veces el narrador sabe menos que el personaje. ¿Ya? El narrador sabe menos que los personajes. Esa es una perspectiva objetiva, ¿ya? Objetiva, cuando sabe menos, ¿ya? Es decir, va a relatar ¿en qué? En tercera persona. Tercera persona. No sabe lo que van a hacer los personajes, ¿sí? Mientras que en primera persona, dice el narrador personaje, bueno, en este caso también puede ser, ¿no? Mire, el narrador sabe igual que el personaje, lo mismo que los personajes. Es una perspectiva subjetiva, ¿ya? El narrador sabe más que los personajes. El narrador sabe más que los personajes, en este caso se va a llamar una perspectiva subjetiva. Así que yo te voy a mostrar un ejemplo para que te des cuenta a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Observamos el siguiente cuadro para que te explique de mejor manera, ya que
estamos hablando de esto. A ver, vamos a borrar esto. Ya está. Miren, jóvenes, voy a listar mi círculo para poder encerrar las palabras clave. Por ejemplo, aquí tengo dos fragmentos y tú te vas a darte cuenta cuál de ellos habla en primera persona y cuál de ellos habla en segunda persona. ¿De acuerdo? Solamente aquí te identifica que esto es objetivo y esto es subjetivo, pero lo principal, la clave para que tú puedas identificar que si esto es objetivo, que si esto es subjetivo, es reconociendo, identificando si está en primera persona o en segunda persona, ¿sí? Bien, dice Gambara. Después de dar una vuelta por la galería, el joven miró alternativamente el cielo y su reloj. Hizo un gesto de impaciencia. Entró a una cigarrería, allí encendió un cigarro, fue a pararse ante un espejo y echó una mirada a su vestimenta. Quiero que ya vayan identificando en qué persona está hablando, si es en primera o en tercera. Vamos, siguiente. Este es otro relato, 23 de abril de Fabio Morábito. Solo piensas que para hacer un pelotón de fusilamiento son muchos. De espaldas a la ventana, inmóviles, uno idéntico al otro. Te observan sin hablar mientras te vistes. Vamos, chicos. Necesito que ustedes me puedan decir cuál de estos fragmentos habla en tercera persona. El primero, profesora Gambara. El primero, muy bien, exacto, Gambara. Porque de hecho, cuando el narrador cuenta, no cuenta de manera directa, sino está hablando de una tercera persona. Dice, después de dar una vuelta, o sea, la persona se dio una vuelta por la galería. Así que el joven, sigue hablando en tercera persona, el joven miró alternativamente el cielo y su reloj. Hizo un gesto de impaciencia. Seguimos hablando en tercera persona, hizo. Entró a una cigarrería, entró, no dice entras, tampoco dice entro, dice entró a una cigarrería. Allí encendió un cigarro, encendió un cigarro. Fue a pararse ante un espejo y echó una mirada a su vestimenta. ¿Eh? Entonces, este es un vivo ejemplo para que nosotros podamos identificar que se habla en tercera persona. Cuando se habla en tercera persona, el narrador no sabe tanto lo que va a realizar el personaje. A eso se le llama que el narrador toma una perspectiva objetiva. El narrador sabe menos que los personajes. Los personajes aquí actúan, ya actúan por sí solos. El otro solamente narra lo que está viendo, ¿ya? Pero mientras que en el otro ya participa, ya está ahí. Es como si estuviera conversando ahí mismo, ¿no? Mira la diferencia. Solo piensas que para hacer un pelotón de fusilamiento son muchos. De espaldas a la ventana, inmóviles, uno idéntico al otro. Te observan sin hablar mientras te vistes. Es una conversación directa que se hace, ¿verdad? Así que aquí el narrador sabe más que los personajes. Sabe más que los personajes. A eso se le llama subjetivo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a darle un repaso breve, rapidito nomás. El narrador sabe menos que los personajes. Mira, se define porque la ausencia de toda referencia del narrador. Los acontecimientos aparecen como se han producido a medida que surgen en la historia. Es decir, que el narrador va relatando a medida que ella ya haya suscitado o se suscita la historia. Parecen narrarse a sí mismos, parecen narrarse ellos mismos. En este caso, el narrador sabe menos que los personajes, porque solo está repitiendo lo que ya está hecho, ¿sí? A eso se le llama objetivo. Y subjetivo, como decíamos, se indica explícitamente la presencia o referencia de un yo.
él empieza a decir, no, yo te veía que estabas como mirando a la ventana, luego de eso te volteaste y no dijiste nada, ¿no? Entonces está dentro de la actuación, de la presentación, de la narración. Ahí adentro está el narrador. Así que a ellos le vamos a llamarle que el narrador, perdón, tiene una perspectiva subjetiva, ¿ya? Subjetiva, ¿sí? Bien, entonces vamos a observar ahora esto de acá. Dice, analiza los siguientes esquemas para reconocer los elementos que intervienen en la comunicación literaria, en especial el emisor-receptor y sus características de acuerdo con los géneros literarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que nosotros ya identificamos, mira, ya identificamos, primero hemos identificado qué tipo de narrador está, cuál es su perspectiva de este narrador, pues en el relato o en la historia, ¿sí? Hemos identificado. Tenemos que saber identificar si está en primera o segunda persona o tercera persona, mejor dicho, ¿sí? Y con esa base, con esa información, vas a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es analizar primero este esquema. Mira este esquema que te hemos preparado, es exclusivamente ya muy resumido, muy explícito, porque está fácil de poder descifrarlo o explicarlo, ¿ya? Así que yo necesito que ustedes puedan hacer una comparación minuciosa entre el emisor, el autor del texto, entre el código y la lengua literaria, entre el mensaje y el texto literario, entre el canal y el libro, entre el referente o contexto con la realidad que representa, entre el receptor y el lector, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vas a hacer? Lo que usted va a realizar es antes de que puedas analizar, quiero mostrarte esto antes. Miren, a simple vista podemos decir, pero Miss, como que está un poco fácil esto. Yo agarro un texto y puedo decir que de ese texto, ¿quién es mi emisor? Obviamente que el autor del texto literario, ese es el emisor. El receptor, de hecho, va a ser un lector. ¿Y cuál es el código que está utilizando? En este caso va a utilizar la lengua literaria. Ya, el mensaje es el texto literario, el propósito del autor. El canal es que es el libro en sí, el libro físico en este caso, o puede ser virtual también. El referente o contexto se refiere a la realidad representada en el texto. Por decir, ¿cuál es la realidad? De repente acontecimientos históricos, hazañas heroicas, o puede ser de dramas, o puede ser romance, qué sé yo. Esa es la realidad que presenta mi texto, ¿no? Ese va a ser mi referente o mi contexto. Y por último, el receptor, ¿quién es? El lector. ¿De acuerdo? Mira, tomado en cuenta este esquema que estamos explicando a grandes rasgos, ¿ya? Porque a simple vista nosotros observamos que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Considerando que el emisor receptor se caracteriza de esa manera, vamos a ver aquí este esquema. Mira, emisor receptor. Recuerda que la clase pasada habíamos trabajado un tipo de esquema que era un poco más minucioso, más detallado, más amplio. Aquí te traigo un resumen. Este resumen nos va a ayudarnos a poder identificar ahora en los fragmentos que acabamos de ver hace un momento, ¿ya? Dos relatos sobre Gámbara y el otro relato que era una cita textual. Te voy a indicarte, por favor, que puedas observar y vamos a ubicar en ese texto que acabamos de observar primero los elementos de la comunicación, en este caso elementos literarios, ¿ya? Y luego vamos a identificar, aparte de eso, qué tipo de receptor, qué tipo de emisor estamos encontrando ahí. Es decir, recuerden que hemos trabajado dos tipos de emisores, que pueden ser externo y externo. Externo e interno. ¿De acuerdo? Como que son dos, tenemos que saber la diferencia entre ambos.
Externo como escritor de la obra. Ese es el externo. Sabemos muy bien, chicos, que la comunicación tiene dos elementos, ¿sí? Bien, el emisor, quien puede ser externo, es el escritor de la obra. Y el interno, como sabemos muy bien, quien realiza el discurso literario. Recuerda bien, mira la diferencia. Por eso te digo que aquí ya te traje un poquito más claro, un poquito más explícito para que tú puedas como entender aún con facilidad, ¿ya? Entonces, del mensaje ya nos queda muy claro. ¿Quién envía el mensaje? Obviamente, el emisor. ¿Hacia dónde va? Hacia un receptor. Aquí va la cosa. También habíamos indicado dos tipos de receptores en la comunicación literaria. ¿Quién era un receptor externo y un receptor interno? En este caso te señalo ya. El receptor externo es el oyente o espectador. Ese es el externo. Mientras que el interno es la persona, es inventado por el emisor autor. Es inventado. ¿Cuándo? Es inventado por el emisor o autor. ¿Y quién era el emisor o autor? Y volvemos de inmediato para acá. El emisor es el autor. ¿Y dónde está mi autor? El escritor de la obra, ¿no? El emisor, aquí estamos, con el externo. ¿O será el interno? No, ¿verdad? Definitivamente va a ser el externo, ¿ya? Entonces, él va a ser el receptor interno. Bien, miren entonces cómo nosotros estamos armando las funciones y los papeles de los elementos de la comunicación en la comunicación literaria. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a aplicar este esquema donde vamos a aplicar en estos dos fragmentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el primer fragmento ya sabemos que es objetiva. De hecho, vamos a identificar qué tipo de emisor presenta o de repente presenta los dos. Tú vas a decidir, tú vas a analizar y qué tipo de receptor tenemos. Por decir, si de repente aquí me presenta el emisor simplemente externo, pueda que aquí se tenga un receptor interno y externo, ambos, ¿ya? Entonces, eso necesito que ustedes puedan realizar. ¿Alguna pregunta al respecto? Ya, no creo, no hay preguntas. Entonces, a trabajar jóvenes de inmediato. Profesora, disculpe, por favor, ¿podría mostrar nuevamente el texto y los dos cuadritos para hacerle una captura de pantalla y reconocer? Lo pongo de una vez en el grupo, ¿ya? Para que puedan acceder a todo el material. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, mejor, gracias, profesora. Ok, perfecto. Gracias a ti por hacer el pedido. Si no fuera por usted, imagínense, todos estuvieran ahí calladitos. Amén. Amén. ¿No? Ya, chicos, lo voy a poner ahora mismo, ¿sí? Ujú, ujú.
Ya jóvenes, ya lo tienen, ya puse en el grupo los materiales, ya pueden acceder a todo, ¿ya?